Record. Okay. Yeah. Okay, thank you very much. So, buenos días a todos y hoy tenemos un invitado especial. Se trata de Vitaly Arévalo, quien es biólogo marino de la Universidad Católica del Norte de Chile y es discípulo nada más y nada menos que del maestro Humberto Maturana, quien, como todos sabemos, es uno de los biólogos más importantes de América Hispánica. Vitaly ahora está trabajando en el tema del desarrollo comunitario utilizando los saberes ancestrales y en este momento se encuentra en la provincia de Zamora, en Ecuador, ¿vale? Trabajando sobre todo con mujeres indígenas en este momento. Él ha dado varias conferencias, varias presentaciones sobre sus investigaciones. Varios de los resultados sobre este trabajo han sido, por ejemplo, publicados en la Universidad Nacional de Cuenca de Ecuador, y además está trabajando en un proyecto de libro que se relaciona pues con el material que vamos a ver hoy en la presentación. Así que en cierto modo podemos decir que somos, no en cierto modo, podemos asegurar que somos afortunados y que tenemos una primicia porque Vitaly va a compartir con nosotros parte del libro, de su proyecto de libro, pues sobre el desarrollo comunitario utilizando los saberes ancestrales en Ecuador. Vale, entonces, bienvenido Vitaly. Voy a comenzar a compartir las diapositivas que tú me mandaste, ¿vale? Y pues seguir tus instrucciones, ¿vale? ¿Puedes ver las diapositivas? Veo la primera diapositiva. Vale. Tú me dirás entonces la siguiente, ¿vale? Cuando quieras. Bien, bien. Entonces, ¿comenzamos? Comenzamos. El proyecto en sí trata de la necesidad de un grupo de mujeres Shuar para comenzar a cultivar sus propias especies ancestrales, utilizando su propio conocimiento, y ellas viven en un lugar que se llama Centro Shuar Nancais. La vista la tienen ahí atrás. El centro de cultivo lo pueden ver aquí, un lugar de trabajo y las piscinas, en donde cultivan este caracol que ellos llaman tsuntsu, que es un caracol de agua dulce. Aquí la división territorial dice parroquia, que es como el municipio. La parroquia se llama Nancais. El cantón, un territorio un poco más grande, se llama Nangaritza. Y ambas palabras significan valle de plantas venenosas. En la provincia de Zamora, como Leonor nos había dicho, y esto es en Ecuador. La siguiente. Ahora vamos a escuchar lo que nos dice la señora Chust, que es una de las personas que vive en ese territorio por muchos años y su familia. Nos va a hablar de Sun Tzu. ¿Se escucha? Chupi, sí, muy bien. Chupi. Chupi, no sé. Ya. Muy amable, bienvenida. Queremos que nos cuenten. El termo es mi hijo. Sí. Cuéntenos cómo antes ustedes los cogían en la quebrada a los caracoles. Era quebrada. Antes era quebrada, era churro, era natural. Ya. Pero ese churro así chiquito. Ya. Otro más grande, natural, pero otro también había, que de ese nombre yo era muy chunzu, otro chiquito ese, chiquito, otro también ese ahí, pero ahorita ese ya no hay nada. ¿Sí? Desapareció. No hay. ¿Y cómo lo preparaban? ¿Lo cogían en la...? Cogiendo, lavando bien y cocinan con bulla preparada. Ya. Y cocinan ahí después sacando con platita, con yuca, ponen salsita, sacándola con palito, así nomás, nada más. Ya. Así comiendo antes. ¿Y lo encontraban en la quebrada o en el río? Quebrada, pescado lo mismo, pescadito así. Claro. ¿Y se lo podría encontrar en la selva? Cocinando para tripita, boten. ¿Y en la montaña también había? Montaña no. No. Chulo. Sí. No, montaña no hay. A la quebrada. Solo en la quebrada. Aquí ese quebrada no tiene chulo. No tiene. Allá otro lado, a la quebrada, mancha que dicen, allá sí había. Pero ese
Eso porque ya la acabaron, ya no hay. Ay, ay, ay. Bueno, eh, es la anterior, por favor, todavía la segunda. Sí, es que Podemos decir que la cultura Shuar se instala junto a los ríos. Y en este caso, el centro Shuar Nankai se emplazó junto al río Nangaritza, que a la llegada de la familia de la señora Chust existían bancos naturales de caracoles de agua dulce comestibles. Y eso significaba que todos los fines de semana las familias se reunían y hacían un evento, cocinando y comiendo y compartiendo este caracol. La siguiente. La presentación se va a dividir en dos etapas. La primera, la que podríamos mencionar o llamar como un mundo formal, en donde las mujeres Shuar hacen presente su proyecto, eh, generando un objetivo también formal: implementar en el centro Shuar Nankais, ex Saruns, un centro de cultivos para el manejo de especies nativas, conservando los saberes ancestrales. Y la segunda etapa, en donde ya el mundo formal se amplía, ellas también presentan una forma alternativa de decir las cosas. La anterior, por favor. la de la señora. Esta está bien. Entonces ya ella ya no escriben como objetivo implementar en el centro Schwarzar un centro de cultivo, sino que dicen trascender sitios para construir en convivencia espacios y lugares conservando los saberes ancestrales. ¿Por qué? Porque ellas ya no quieren seguir viviendo igual, quieren generar un cambio. Vamos a explicar estas dos etapas. La siguiente, por favor. Entonces, cuando el grupo de mujeres Shuar presenta su proyecto, lo plantea con el objetivo de implementar un centro de cultivos para el manejo de especies naturales propias, que siempre han sido parte de su dieta ancestral. La siguiente, por favor. Presentemos a los actores. Nos encontramos con el Estado del Ecuador y con el pueblo Shuar. El Estado del Ecuador es una sociedad que se comporta como si fuera neoliberal, pero en su territorio nosotros encontramos hasta 17 pueblos y nacionalidades indígenas, lo que hace del Ecuador un Estado plurinacional y multicultural. Más aún cuando el año 2008 su constitución universalizó el concepto del buen vivir o el principio cultural Sumac Causay del pueblo quichua. Pero este buen vivir, hagámonos una pregunta entonces: si existe esta constitución, ¿cuándo en Ecuador nos sentimos bien? Y una respuesta ya la encontramos en la herramienta política del Ecuador, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que hoy llaman del buen vivir, en donde se señala que las personas tienen derecho a satisfacer sus necesidades, tanto materiales como no materiales. Entre las materiales, a tener acceso a la educación, a la salud y trabajo. Y entre las no materiales, algunas de ellas es: yo me quiero sentir bien con lo que hago y además ser un aporte para la economía país, tener la capacidad de tomar decisiones y sentir la emoción de la felicidad. Ahora, el pueblo Shuar es una cultura satisfecha. Algunos aspectos: no presentan clases sociales, y cuando hablamos de alimentarnos, ellos presentan el principio de la abundancia, y la abundancia en la selva es estacional. Pero para interactuar con la naturaleza, ellos lo hacen acoplados. ¿Eso qué quiere decir? Conversan con los espíritus. Y algunos de los espíritus son Nuncui, el espíritu de la abundancia en la agricultura que se desarrolla en la selva, que el Shuar llama Ajachuar. Está Etza, que creó la vida animal sobre la tierra; Sunki, que creó la vida en el agua; y Shakain, que creó la selva. Ahora, ¿por qué esta introducción y hablamos de buen vivir y vivir acoplados? Porque la base del proyecto que se realizó consideró el bienestar. ¿Y por qué el bienestar? Porque este reside en nosotros, en cada persona, nos distingue de los seres vivos, porque nosotros tenemos la capacidad de decidir cómo ser. Podríamos ser como quisiéramos. Y la plasticidad cerebral, como lo señala la ciencia de la neurociencia, eso ya es posible. Entonces, ¿cómo lo hacen las personas para vivir el bienestar? En convivencia,
conversan, se ponen de acuerdo, y ahí recién hacen algo, pero todo lo hacen para estar bien. Ahí tenemos el ejemplo de las mujeres Shuar, que como grupo resuelven conservar los saberes ancestrales para vivir bien, pero lo hacen desde su perspectiva. Yo quiero sentirme bien, yo quiero seguir viviendo como Shuar. La siguiente, por favor. Pero consideremos cómo se desenvuelven estos actores. El Estado del Ecuador consta de su constitución, en donde incorpora los saberes ancestrales con el propósito de enfocarse hacia el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible tiene como condición negociar. En el preámbulo de la Constitución ya aparece el tema del Sumak Kawsay, y en el artículo 275 ya lo menciona derechamente, y además el Estado es responsable de los saberes ancestrales. Pero miren, cuando las mujeres presentan el proyecto, se acercan a una empresa pública que se llama Agropsachín, que es gobernada por su ordenanza. Y en su ordenanza ocurre que la frase bien común no aparece. Si uno hace la lectura de la ordenanza, no está. Y preservar los saberes ancestrales solo en el artículo 7. Pero si nosotros revisamos la fecha, Agropsachín se constituye el año 2009 y hay una ampliación de su ordenanza en 2016. Y cuando vemos los compromisos internacionales que tiene el Estado del Ecuador, el año 2001, la Declaración Universal de la UNESCO, que es base para la Convención de la Diversidad Cultural del 2005, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado el 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si ustedes ven la fecha, uno pensaría de que esta empresa fue constituida pensando en los compromisos que ha adquirido Ecuador. Y de esa manera nos damos cuenta cuál es el mundo formal en el cual se tiene que desenvolver estos ciudadanos de un pueblo y nacionalidad. Y ellas quieren ser propositivas, entonces esperan lograr utilizar sus propias especies, conservar sus saberes y entrar desde ahí a la economía país. La siguiente, por favor. ¿Qué dice la ordenanza de la empresa pública Agropsachín? Como objetivo está el desarrollo agropecuario y acuícola. Pero eso dentro de las directrices establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ya conocen los recursos naturales que existen en su territorio para poder fomentar las actividades agropecuarias y piscícolas. Y desde ahí implementar lo que ellos esperan, la seguridad alimentaria, a través de impulsar emprendimientos. Pero tuve la oportunidad de trabajar invitado un año en esta empresa y me di cuenta en terreno de que la responsabilidad efectiva u obligación de conservar los saberes ancestrales no se observa. ¿Por qué digo eso? Porque se fomentan las actividades en base a especies exóticas transgénicas, lo que nos invita a darnos cuenta que no existe la capacidad técnica ni se investiga pensando en las especies propias. Todavía la anterior. Volvamos a la anterior. Y como no tienen esta capacidad, puedo además decir de que durante los 13 años de vida de esta empresa, aún no alcanzan el objetivo del desarrollo agropecuario y acuícola para garantizar la soberanía emocional. O sea, produzco alimentos y los excedentes los vendo. Eso no ha sucedido. La siguiente, por favor. Una vez presentado el proyecto, las mujeres van a la oficina de la empresa pública, presentan el proyecto solicitando se implemente un centro de cultivo. ¿Qué podríamos nosotros esperar como parte del proceso? Que la empresa pública acompañe a las mujeres, haga esa capacitación que su ordenanza dice y trabajen juntos. Pero hay un detalle, entre la convivencia y la coexistencia. La convivencia significa estamos juntos,
consensuamos, nos ponemos de acuerdo y hacemos cosas juntos, pero la coexistencia es desde donde yo lo veo. Y como no tienen las capacidades técnicas en la empresa pública, no pueden apoyar el proyecto, no participan de esto y las mujeres terminan trabajando solas. Pero hay un detalle. ¿Por qué se financia el proyecto? ¿Por qué se implementa este proyecto? Muy sencillo. El director de la empresa le dice al administrador, hágalo. Porque el director tenía interés en esto. La siguiente, por favor. Eh, detengámonos un ratito y veamos qué sucedió en la etapa de presentación del proyecto. ¿En dónde se encuentran las dos partes? Bueno, se encuentran desde su zona de confort, cada uno. Y las mujeres lo hacen gobernadas por sus principios culturales y la empresa pública gobernada por sus normas, estatutos, en este caso la ordenanza. Encontramos entre las dos partes una frontera dividida por los intereses personales, políticos o el lineamiento político del momento, dependiendo del gobierno que haya, y las mujeres con sus principios culturales. La siguiente, por favor. Veamos dentro de este estar, las dos partes están en alguna parte, las dos partes, cómo es la zona de confort del sector público. En el sector público encontramos personas técnicas capacitadas que no pueden en terreno relacionarse con los ciudadanos de los pueblos y nacionalidades de manera espontánea. ¿Por qué? Porque ellos son parte de una estructura vertical. Eso significa que para poder hacer algo, ellos deben recibir una orden, se les confiere la capacidad de hacerlo. Entonces se dice que ellos coexisten para edificar. A esta parte del mundo yo la llamo sitio. En el sitio, la empresa pública recibe a ciudadanos Shuar a los que calificaron de pobres y extremadamente pobres, que no tienen la capacidad de prosperar y no están en condiciones de hacerlo y se acercan para que el Estado les apoye con lo que ellos necesitan para poder sacar adelante su proyecto. Pero como ya hemos visto, no podemos salir del sitio, o sea, no podemos salir de un lugar en el cual no nos hemos puesto de acuerdo porque cada uno lo interpreta a su manera. Y reflexionar, consensuar, requiere de compartir intereses, empatizar. Pero como esto no sucedió, tampoco podemos pasar a la siguiente etapa, un lugar en el que seamos congruentes, o sea, nos pusimos de acuerdo para hacer algo y además aprendimos a hacerlo. Pero si no tenemos las capacidades que nos entrega la empresa pública, eh, tampoco hubo un desarrollo dentro de este proceso. La siguiente. En la primera etapa, entonces, podemos darnos cuenta de que se tiene claro de que no se, no se quiere que suceda algo. Y eso es que haya desarrollo utilizando lo que uno sabe hacer. Ese mundo formal en donde te dicen nosotros lo hacemos así. Entonces, en esta segunda etapa, imaginémonos cómo sería si las mujeres lo hubiesen hecho entendiéndolo como ellos lo viven, desde su alternativa, siendo propositivas. Implementar entonces el centro de cultivo, trascendiendo, saliendo de ese siglo en el que no nos pudimos poner de acuerdo para poder pasar a la etapa de yo quiero hacer esto y luego aprender a hacerlo. La siguiente, por favor. Y que se ha desarrollado palabras que en la literatura son consideradas sinónimos. Espacio y lugar son consideradas palabras sinónimos, pero cuando las mujeres en convivencia se desarrollan espontáneamente, comienzan a salir iniciativas e reflexionar
y ir construyendo tu propia deriva social o tu identidad, tu comunidad. Entonces, ese sitio en el que conversamos y que es importante para cada uno, porque yo no voy a conversar de cualquier cosa, voy a conversar. Se construye el espacio reflexivo, en donde nos ponemos de acuerdo para hacer algo. Y ese espacio es recurrente y recursivo. ¿Qué quiere decir? Hay una conversación, entregamos información, volvemos a conversar, nos ponemos de acuerdo, surge la experiencia y con ello nuevo conocimiento. Y así podemos trascender a la siguiente etapa. Esto es como un proceso en que cada etapa genera un producto y el espacio es producto del sitio y perdón, el sitio, no, el espacio es producto del sitio y el lugar es producto del espacio. Y en el lugar yo ya sé qué hacer, tengo que... La siguiente, gracias. Entonces, si en la primera etapa nosotros esperábamos que ocurriera algo después de la presentación del proyecto, lo que se observó en terreno es que en un, en un escenario donde existe el mundo formal ampliado, la presentación habría la esperanza, y esto es muy importante porque Ecuador se dice un país multicultural en donde se busca que la interacción intercultural genere integración real a la sociedad. Pero, pero si te están diciendo cómo y te están diciendo que no puede ser a tu manera, entonces la empatía, el descubrir cuáles son los intereses de la otra persona, cuáles son sus necesidades y ocuparte en eso, eh, no se da. Lo que ocurrió en este caso es que sin el apoyo de la empresa, sin los técnicos que apoyan desde sus conocimientos, las mujeres generan un espacio de encuentro no intercultural, intracultural. Lo generan entre ellas mismas. Y ese ponerse de acuerdo eh, resulta de algo así como, antes de tomar la decisión de hacer algo, yo con miles de generaciones de desarrollo cerebral, empiezo a vislumbrar desde mi cultura el cómo hacerlo. Y es ahí, en el momento en que yo empiezo a cultivar estas especies, y nadie me enseñó a cultivar, el espacio congruente surge desde mi propia iniciativa, empiezan a salir cosas. Como ustedes pueden ver abajo, a la mitad de la transparencia, ellas inventan, tecnifican intraculturalmente. Los caracoles ponen sus huevos en las orillas del agua, en la parte seca. Pero ahí hay depredadores, culebras, ratones, que se comen los huevos. Entonces ellas ponen estacas en las piscinas y los caracoles comienzan a anidar en esas estacas. También tabiques de madera para generar sombra y los caracoles comienzan a reunirse ahí. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, surge la inquietud, entonces, ¿en dónde se realizó el proyecto? Si no se realizó de manera intercultural, esto ocurrió en el centro de cultivo. Siempre el sitio fue el centro de cultivo, en donde se realizó el proyecto como parte de lo que podría ser, no he salido de mi zona de confort. Estoy en mi zona exclusiva de mi día a día, de mi convivencia. Lo que permitió, por ejemplo, ampliar los principios culturales y activar la deriva histórica, pero desde su manera de ser. Yo soy recolectora y si tengo la capacidad de cultivar, ahora soy recolectora y cultivadora. Y incluso podría ser
Pasemos a la siguiente. Recién teníamos una pintado de amarillo, no queríamos mencionar, decir en dónde se realiza este proceso. Este proceso se realiza en un sitio en donde si nadie estuvo de acuerdo al conversar con la empresa, este sitio en donde las mujeres se sentaron a conversar, sí se logró, conversando, entenderse y desarrollar una idea y pasar a elegir qué quiero hacer. Y como grupo de mujeres, he decidido que este espacio va a ser reflexivo, va a ser intracultural, en convivencia vamos a conversar y nos vamos a poner de acuerdo en torno al interés común, en torno al bien común. Y este paso intermedio no es más que tener la oportunidad de darle a nuestra identidad la oportunidad de desarrollar nuestro proceso social con nuestras decisiones. Entonces, es así que en este proceso, como producto del sitio, surge el lugar en donde sí yo puedo desempeñarme, desenvolverme a gusto, como yo me siento mejor. Y aquí hacemos y aprendemos, porque de la experiencia, la reflexión, tomamos decisiones y hacemos para permanecer en el tiempo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos mueve a nosotros a construir nuestra realidad? ¿Por qué queremos que las cosas sean como nosotros las pensamos? Bueno, el maestro Maturana, al proponer la autopoiesis, con lo cual él fue propuesto el año 62 al Premio Nobel de Biología, él decía que surge con el ser vivo el entorno que lo hace posible a sí mismo. Surge el ámbito, organismo nicho, y los organismos están en medios que les acomodan. Y el medio surge en la convivencia. Hay que estar ahí para hacer las cosas. Y surge ese relacionarse entre yo y mi entorno. Pero para los seres humanos, construir la realidad en un sistema social, hay elementos que interactúan. Los individuos, las personas que en convivencia coordinan lo que van a hacer, coordinación de acciones y lo hacen en forma consensuada, reflexionando. Veamos un par de aspectos. Para los seres humanos, construir significa participar de experiencias significativas, no otras cosas, solo significativas. De esa manera surge esa realidad. Pero en el grupo de mujeres hay muchas mujeres. Entonces la realidad es pensando en cómo cada una ve desde dentro la vida. Entonces ese lugar, esa parte en donde se encuentra es un multiverso. No hay una única verdad. ¿Cómo puedo explicar esto? A través de experimentar creando experiencias. Tomemos el ejemplo de queremos preparar un plato de... No, todavía no, ahí sí. Queremos preparar un plato de comida y le entregamos a cada mujer ingredientes. Imagínense si hubiesen más personas que fueran de culturas diferentes. Lo esperado es que se generen platos diferentes. Cada persona, cada cultura genera un plato diferente. Y en el caso de las mujeres, ellas construyeron el centro de cultivos, ellos construyeron su propia realidad según su identidad. La siguiente, por favor. Bueno, poder destacar, poder decir de que en un mundo en donde el grupo de mujeres, los ciudadanos Shuar, siendo calificados como pobres, extremadamente pobres, ellas defienden su manera de ser, recordando a la vez que son una cultura satisfecha. Aquí tienen ustedes al grupo de mujeres que trabaja en el centro de cultivo. Mariana es de la de derecha a izquierda, la segunda persona, la vicepresidenta, Natalia es la persona, la cuarta de derecha a izquierda, y la última es la Jennifer Cinti. Muchas gracias, Leonor. Con esto ya yo doy por terminada mi parte.
presentación. Vale, entonces vamos a pasar al diálogo. Gracias, Vitali, por este material. Eres muy generoso en compartirlo con nosotros. No sé si los chicos quieren hacerte las preguntas directamente. Si no, voy a leer las preguntas que ellos me han pasado por debajo de la mesa. Eh, Entonces, como ¿os quieras. queréis? Ahora yo tengo que hacer una aclaración. Aquí hay muchas palabras, hay conocimiento que se está generando recién, porque distinguir entre palabras que se usan en la academia como sinónimo y aquí tú darle un significado funcional, sí merece de repente aclarar algunas cosas. Vale, y de hecho hay algunas preguntas que van precisamente sobre la terminología. Entonces, chicos, ¿os Bien. animáis de hacer preguntas de persona a persona o voy directamente para las diapositivas? Y José, empecemos por José. ¿Tienes alguna pregunta, José? Mm, Sí, sí, sí y no. Es decir, no sé hasta qué punto sea pertinente. Más bien sería un tipo de consideración que puedo tener. Entonces, nosotros estuvimos en Ecuador en el 2015, era la época de oro, ¿no? De auge del correísmo, entonces había una, una especie de voluntad para transformar toda la matriz productiva y Energética. cultural del país. Y entonces eso no sé hasta qué punto se ha podido conservar este espíritu de cambios, pero no ahora creo que lastimosamente está un poco, es decir, los problemas se han vuelto más fuertes y no hay verdaderamente un horizonte de soluciones. Eh, en cuanto a esta iniciativa de Grupo de Mujeres Shuar, que yo considero una cosa, un tema que se puede relacionar también con el tema más global de la reemigración, es decir, darse cuenta que la vida local puede ser más provechosa que una cualquiera, es decir, fantasía, es decir, globalista que te lleva a a la destrucción. Es decir, hay tesis que han sido verdaderamente eh, pertinentes, es decir, consumir local, vivir junto a la familia y trabajar por uno mismo, no para es decir, un jefe. Son los tres criterios de una vida larga, es decir, más de 100 años, porque son los tres criterios, eso se han verificado por todos los continentes, estos tipos de tres criterios juntos que al fin y al cabo te permite ambicionar una vida larga. Entonces, el parecido que quería hacer, siempre con un poco de, travesura de mi parte, es estas mujeres están haciendo completamente el contrario de un proyecto ambicioso y voy a decir entre comillas delirante que ha sido el proyecto hecho en el norte de Noruega, es decir, en las islas Svalbard, a donde todos los pudientes, es decir, sobre todo la familia Bill Gates, la fundación Bill Gates, Melinda Bill Gates, han, han recolectado todas las semillas, aún las semillas desaparecidas, para ponerla debajo del hielo, es decir, en Svalbard, en una bóveda gigante, es decir, para tener las semillas de cualquier lugar de rincón del mundo aún desaparecidos en caso de mayor, es decir, de fin del mundo, entre comillas, porque pagando es decir, esta recolección de semillas, podrían ellos
salir con una especie de ventaja sobre el resto de la gente, o sea, la más, porque la semilla se podría convertir en una nueva moneda, es decir, de intercambio. Y ellos, los clientes, lo saben, y ese es un proyecto que puede parecer utópico a nuestro ojo, pero existe desde el 2015, entonces más o menos el mismo periodo, para decir localmente lo que han logrado estas mujeres trabajando juntos en un proyecto, es decir, como mencionaste, Vitali, de intracambio. Y eso es un proyecto que eh, ojalá nunca pueda, es decir, realizarse, pero existe como proyecto. Es decir, nosotros como en Mesopotamia, donde nació las letras nacieron como números, tenemos que escoger o las letras o los números. ¿Sí me explico? Entonces, la, lo de Vitale me llamó la atención porque esas cosas se van a generalizar con el paso del tiempo porque es el único horizonte que tenemos. Los japoneses lo hacen con es decir, con sus eh, con sus cultivos locales sostenibles, y mucha gente retoma estas cosas, estos tipos de organización a donde todo puede convivir en armonía, es decir, puedo tener cultivo de acuaponía, como Vitale mencionaste en tu ponencia, eh, sin dañar, es decir, el problema es que la gente todavía no tiene que comer y no quieren vivir así, quieren siempre gastar más, quieren, es decir, contaminar, quieren hacer es decir, exhibir su éxito. Entonces, por ahora no es el cual, pero es el horizonte. Yo creo que como iniciativa local no puede indicar el camino para seguir. Bien. Leonor, ¿Sí? entonces me gustaría ampliar la reflexión de José. Ya, vamos. La transformación, como se propone desde la visión de la empresa pública, que es que dejen de ser pobres y extremadamente pobres para cambiar su forma de vivir y que pasen a tener una mejor vida, requiere de una manera de pensar que genere decisiones orientadas a esa transformación. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el pensamiento del sector público está gobernado por intereses políticos, personales y lineamientos del momento. Entonces, entonces aquí el tema no está en qué hacer, sino que en cómo hacerlo. Es así de simple. Es el mecanismo correcto para hacerlo, entiendo. Así es que así de simple. Y ahora, que el sector público comience a darse cuenta de lo que está pensando, para que desde lo que está pensando pueda generar esas decisiones que efectivamente produzcan un cambio, hay que partir por tener la voluntad. Se habla de voluntad política. A mí no me gusta esa cuestión porque es un círculo en el cual te das vuelta. Es en el fondo lo que hicieron las mujeres. Yo lo voy a hacer como yo quiero ser. Y si no tomáis esa decisión, siempre las cosas van a seguir siendo como antes. Y aquí ellas ya no quisieron. Ellos tomaron las riendas de la cosa. Están haciendo su vida, están construyendo su realidad como les gusta. Y está bien eso. Chicos, ¿hay alguna pregunta que queréis hacer cara a cara o Yo no? recuerdo, Leonor, el Ajá. mundo de Peter Pan, el mundo de nunca
jamás de Peter Pan. Yo estoy en donde vivo como lo quiero vivir. Y eso nosotros lo entendimos desde que te conocimos. Es que ahí me estoy aceptando a ustedes con eso. Y que te dijimos que tú vivías como querías vivir. Y de hecho, a veces es incomprensible para todos verte viviendo en la jungla, en medio de la nada, Yo pero pensé que esto era sin ofensas, pero bueno, ya, vale, no, no lo soy. sin juzgar. Todos lo juzgamos, pero son tus razones y está bien como lo haces. Hay algunas preguntas que surgen sobre si vas a expandir la terminología que has usado ya después en tu proyecto de libro o en otras de las publicaciones futuras, ¿vale? Una pregunta que surgió es, tú hablas de las mujeres Shuar y hablas del término de los Sang, de los saberes ancestrales, ¿vale? Y una pregunta que surgió es si los hombres tienen alguna función en la conservación de los Sang, de los saberes ancestrales, o solamente las mujeres. Vale, otra pregunta que surgió es también, tú hablaste de la importancia de el concepto de los, no sé cómo se pronuncia, Nuncui o Nuncui, ¿vale? Los espíritus, ¿vale? Y si estos espíritus están desarrollados con los elementos relacionados con los elementos de la naturaleza, ¿vale? También te preguntan en qué se parece el sumak causai o buen vivir, ¿vale? En qué se parece y en qué se diferencia, por ejemplo, del concepto de buen común que ya existía, de bien común que ya existía en el Imperio Romano, ¿vale? Y te quisieran preguntar sobre, porque tú aludiste al lenguaje funcional de las mujeres Shuar, y si pudieras dar ejemplos del uso de este lenguaje funcional, ¿vale? Y si pudieras explicar un poquito más el concepto del Perkem Pujustin, o como diablo se pronuncia, o buen vivir Shuar. Entonces, ¿quieres que Sí. volvamos punto por punto? No, no, no. Yo voy a plantearme desde las preguntas que recuerdo y tú insistes con las que yo haya dejado a un lado. Vale, hagamos así. Bien. En la zona de confort de las mujeres, en la zona exclusiva en donde ellas viven en base a los principios culturales propios del vivir bien o penke pujustin, surge del sumak kausai o buen vivir quichua. Es lo mismo. Y el bienestar que usó Maturana es exactamente igual, porque el bienestar, vivir bien, se encuentra dentro de nosotros y es la base de la felicidad. Desde ahí es que nosotros somos felices. Entiendo. La otra pregunta era sobre los espíritus, los Nuncui, y cuál es la individualidad. Ahí mencionamos a cuatro. Mencionamos a Nuncui, Etza, Tsunki y Shakain. ¿Por qué los mencioné? Porque tienen relación con el entorno de ellas. Hay mitos y leyendas en las cuales no voy a entrar, pero esta está relacionado con lo que se pretende, que es vivir de acuerdo al estar conectado o interactuar con los espíritus para ocupar en donde se desenvuelven, que es la selva, que es la recolección, que es el cultivar en la agricultura. Por eso Nuncui es la responsable de la fertilidad y la abundancia en la agricultura. Etza crea la vida sobre la tierra para que ellos la administren. Chunki, la vida en el agua. Y Shakain crea la selva. Ellos interactúan con ellos, conversan con ellos para sentir ese estar acoplados. Hay una convivencia. ¿Ellos tienen funciones solamente creadoras o también destructoras? Destructoras, Ajá. ¿Son solamente fuerzas creadoras o también creadoras. o sea, no hay No, solamente fuerzas creadoras. Ellas surgen de Arutam. Arutam es el dios padre que crea un espíritu para que se vaya haciendo cargo de distintos aspectos de la creación. Vale, los Shuar han sido cristianizados, ¿verdad? ¿Y cómo hacen ellos pues para mantener vivo este sincretismo cultural? Porque tú has dicho que ellos creen todavía en eso, también aluden a Aruptan o como tú dijiste que es el Dios Padre. ¿Sí? ¿Cómo fusiona el cristianismo con las religiones, Propia. sí, precolombinas, para decirlo así? Ujú. Mira, he tenido la oportunidad de vivir 6 años en Ujú. diferentes comunidades Shuar y en todas ocurre exactamente lo mismo. Los rituales han desaparecido. Por ejemplo, pasar de la niñez a la edad adulta, en donde el padre o el responsable espiritual
que es el Ubichin o chamán, lo lleva a una cascada y ahí pasan 2 o 3 días sin comer y se alimentan de lo que encuentran y interactúan. Eso ya no se hace. La educación, la endocultura, transmitirle la información de una generación a la otra, la hace tanto el abuelo como el padre. Eso ya tampoco se hace. Hoy día, en algunos casos los hijos acompañan para proveer, pero mira, en ganadería. Las mujeres no lo han perdido, siguen yendo a la agricultura, siguen escuchando cantar a Nuncuy, porque comunicarse la mujer chuar con Nuncuy es a través de cantos, y la mujer escucha. Y me llamó mucho la atención escuchar a un ruso, un amigo, decir, yo escuché cantar a Nuncuy, porque él está estudiando para ser Ubishin y él es discípulo de un Ubishin muy importante dentro del pueblo Chuar. Y él dijo, yo escuché cantar a Nuncuy. Yo pregunté, porque soy también un neófito en esto, cualquier persona puede escuchar a Nuncuy, porque Nuncuy provee, da. Es extraño para mí, pero se comparte a todos. ¿Y Nuncuy cómo viene personificado, cómo viene representado? ¿Es un pájaro o es una persona? Nuncuy es una Eso, niña dotada de poderes creadores, de crear plantas en el huerto. En el fondo, como surge de la voluntad de una niña que desea resolver los problemas alimenticios de la cultura chuar, ella solamente satisface deseos de la mujer chuar. Mi esposo viene de cazar y tiene hambre y no tengo nada. Bueno, ve al huerto y ahí vas a encontrar tal y tal cosa para que alimentes a tu esposo. ¿y cómo está representado cada espíritu? Nuncuy es una Una niña, niña, Etza una como... niña pequeña. Etza también es una niña. Etza Ajá. es una mujer también. Etza también es una mujer. Y el otro, Sunki, Chakain, ¿cómo son? ¿Cómo está representado cada espíritu? Están personificados. Y todos El, son el- mujeres. son todos, sí, mujeres. Todos son mujeres. Y sí, se los personifica porque ellos, al igual que nosotros, necesitamos tener algo que reconocer para poder identificarnos. Y tú has dicho que muchos de los rituales de los Ubichin, de verdad, no sé, El chamán. el chamán no sabría cómo, me entiendes, es difícil pronunciarlo para mí. Pero muchos de estos, la figura del Ubichin está desapareciendo o todavía sigue activa. Hoy día todavía encuentras, son personas a las cuales las comunidades las identifican porque son diferentes. Simplemente ellos son capaces de hacer cosas o prestar atención en algo que para la comunidad no es importante. Están como mirando al cielo todo el día. Y las cosas que ellos hacen las valoran. Ellos son autoridad dentro de la comunidad. Y en algunas comunidades aún encuentras eso. De hecho, hay una asamblea de ancianos que le dan sus poderes a quienes ellos creen que es una persona que tiene muchos poderes. Por ejemplo, Galo Tibi, que es una persona a la que conozco, fue designado como el guía espiritual del pueblo por algún tiempo. ¿Y tú qué estatuto tendrías en el pueblo, en el pueblo Shuar? ¿Qué ¿Quién? estatuto tú, Vitalia ¿Yo? Arevalo, sí, ¿Yo qué papel juego? qué papel tienes en la sociedad Shuar desde el punto de vista tuyo? Claro, claro. Bueno, cada familia es un núcleo y el Shuar es nucleado. O sea, todos tienen su jefe dentro de la familia y todos obedecen a esa persona. En las comunidades encuentras a 2 o 3 familias. Entonces un padre tiene 8 hijos y sus hijos tienen, cada hijo 8 hijos y crece la comunidad. En esa estructura yo no ocupo ningún lugar. El lugar que puedo ocupar es si ellos me invitan a trabajar con ellos porque ellos desean hacer algo. Y en ese momento paso a ser parte de la comunidad como uno más. Entonces Es tienes así de simple. una utilidad para ellos, en cierto modo. Entonces, sí, estuve en un centro de Chuar que se llamaba El Kim, que fue cuando nos conocimos nosotros en la UTPL, y estuve en un centro de Chuar que se llama Shine, y estuve en un centro de Chuar que se llama Nankais. Cada comunidad tiene familias diferentes.
y se desenvuelven de la misma manera y yo paso a ser uno más, que fue integrado. El extranjero no tiene otro rol, a menos que te cases con una mujer con un hombre y un hombre con una mujer, porque tú ahí ya puedes tomar decisiones, ser parte de esa comunidad. Ujú. Ahí te conviertes en parte del clan, ¿vale? Sí. ¿Piensas que los hombres Shuar tienen alguna función en la conservación de la cultura Shuar, en la conservación de los saberes ancestrales, o son simplemente Te va a parecer extraño, sí, Leonor, te va a parecer extraño. A mí me sorprendió mucho cuando me di cuenta. Se dice que el hombre Shuar, entre más talentos tienes para proveer alimentos, más mujeres tienes. Pero ocurre que si las mujeres tienen que hacerse cargo del perro, del gato, de recolectar, de la agricultura en la selva, eso no es tan así. Ocurre que en la familia, en el calorcito de la casa, el hombre le pide a la mujer consejos para poder tomar decisiones. Entonces se comparten las situaciones. El hombre acompaña a la mujer y la mujer al hombre a cazar y a traerse las presas y el hombre a la agricultura, a rozar, a cortar los árboles. El hombre escoge el lugar para cultivar. La tierra entre más negra, él identifica y le dice, ya mujer, acá está. Entonces ya ahí la mujer se contacta con Nuncu y Nuncu le dice, mira, en donde está la piedra roja va a haber abundancia. Si esa piedra roja está acompañada de 3 piedras blancas más, esa abundancia va a estar protegida espiritualmente. interesante. ¿Los Shuar se sienten ya integrados en la sociedad ecuatoriana o se sienten todavía utilizados como símbolo de folclore? ¿Crees que ya se sienten respetados, que a partir de la Constitución de 2008 se sienten parte o todavía se sienten excluidos? Por lo que tú has visto. Los informes que ha entregado la representante de los derechos de los pueblos y nacionalidades en la OEA ha señalado que la Constitución es multicultural y plurinacional. Y están los artículos que lo señalan, pero en la realidad eso no se ha ejecutado. Todavía no. Eso no funciona en la realidad. Y lo que yo he observado es que si existen empresas públicas que cuentan con recursos para que haya desarrollo local, como lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, simplemente no son considerados los saberes ancestrales. No es considerada el ciudadano de los pueblos y nacionalidades. Ahora, lo que estoy diciendo es algo que ya todos sabemos, pero lo significante de esto es que tampoco existe la voluntad. Porque si yo quiero integrar, aprendo para poder yo sumarme y ser parte. Y si no sé, la voluntad de aprender con ellos para saber cómo hacen las cosas. No existen técnicos capacitados. Otro ejemplo, el Shuar habla castellano. Lo habla chapurreado, pero lo habla. Nadie del sector público habla Shuar Chichán. Entonces, puede haber interacción intercultural en donde yo me relaciono con el otro. Eso es enmascarar la interacción intercultural. Es una falsa interacción intercultural. ¿Cuáles son los planes de tu investigación a futuro? ¿Dónde ves que llegue esta investigación? Porque ahora te estás estableciendo las bases, estás definiendo los antecedentes. ¿A qué va a conducir esto? Bien, este proyecto tenía la siguiente visión. La hipótesis es a los pueblos y nacionalidades se los considera de la peor forma posible. Yo tengo la peor impresión de ellos, no sirven para nada. Eso es lo que dice. Entonces, Vale. esa es la base. Ujú. Desde ahí, la inquietud fue, cualquier cosa que se haga genera un resultado. Entonces, utilizar lo que ellos saben hacer significó observar la capacidad de comprometerse, la capacidad de llevar a cabo la realización de algo. Y el centro de cultivo lleva 3 años produciendo. Y en el sector público no hay proyecto que dure más de lo que se demoran en crecer las tilapias y se las comen, en crecer las plantas y comerse sus productos y esperar hasta el próximo año que te vuelvan a regalar semillas de especies transgénicas que genera una dependencia de las empresas que los venden. Nosotros hemos logrado una producción en el tiempo, entonces el concepto de abundancia ya no es estacional,
es permanente. Y otra consecuencia de eso es que ya, si no existían clases sociales, podríamos ver una ampliación también de ese principio cultural de no clases sociales a yo genero recursos económicos y yo no genero recursos económicos. Visto así, podríamos tener una real inclusión en la sociedad, porque ellos ingresarían con productos propios, ya no ingresarían a un mundo en donde te dicen yo te voy a pagar $50, 4 van a vivir en una pieza, pero me tenéis que hacer esto. No, sería una integración real. Entiendo. Si mi intención es repetir esta propuesta con más centros de cultivo. Por ejemplo, ya otro resultado de esto es que dentro del grupo surge la necesidad de una fundación. Y la fundación se llama Fundación Chuar, administrada por Chuar. Más personas se están sumando. Ellos ya estudiaron en la universidad, en instituto, y tienen una certificación dentro del mundo formal. Somos capaces de tomar decisiones. Y frente a esta experiencia de que hay conocimiento que se ha perdido, lo pueden recuperar, has aprendido a hacerlo y puedes sacar tu propio emprendimiento, una institución de educación o de formación Chuar podría entregarle a todas las personas la herramienta para salir adelante dentro de la sociedad. Interesante. Yo espero que verdaderamente lo logres y yo sé también lo espera porque Gracias, Leonor, yo sé. muchos años tu proyecto y sabemos que eres una persona de conocimiento y también de ideales, y eso es poco común. Entonces, yo creo que vamos a cerrar por hoy, pero antes de eso te queremos agradecer por habernos permitido escuchar el canto en un cuy hoy, y es un verdadero gusto verte y un verdadero gusto ver que tus proyectos siguen desarrollándose. Así que a nombre del Departamento de World Languages de Carlson Newman, a nombre del capítulo Gamma Chi de Sigma Delta Pi y a nombre, bueno, de todos los que estamos aquí hoy, te agradecemos por tu generosidad y por compartir con nosotros esta primicia que son tus investigaciones. Leonor, yo poder agradecerle a través de mi admiración personas que gozan de la confianza de personas que entran al mundo de la generación de conocimiento y su universalización. Para mí un privilegio. Esperamos verte más a menudo. Un abrazo, Vitaly. Gracias. Un gran día. Un gran día. Chao, Vitana. Hasta Chao, luego. José. Hasta Un luego. gran día. Chao.